manejar una situación así? Aguantar, soportar, conversar, denunciar, llorar, gritar, huir. ¿Qué hacemos ante eso? Así que estamos aquí en los estudios de Exitosa, como cada miércoles, con el psicólogo y psicoterapeuta Walter Dávila, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Siempre contigo acá en Exitosa. Y gracias por estar con nosotros. ¿Usted recuerda algún momento de su vida laboral cuando era dependiente? Ahora ya es un independiente, tiene su propio centro de superación personal. Pero cuando, doctor Dávila, usted era dependiente de alguien, ¿cómo era su espacio, su ambiente laboral? ¿Era confortable, cómodo? ¿O era de repente, como muchos peruanos están escuchando y viene el programa en esta noche, un martirio, un estrés, un infierno? Claro, es un problema porque a veces vamos a confundir la parte académica, la parte profesional, la parte racional con la otra parte que se llama la parte emocional. Hay muchas personas que son muy preparadas. Los jefes, administradores, de repente tienen maestría, tienen doctorado. Académicamente no se discute. Que representa, ojo, representa el 20% del éxito. El 80% es emocional. Ya. No saben tratar a las personas, te gritan, te ofenden, no saben manejar equipos, no saben conflictuar. En otras palabras, no tienen ese 80% para que puedan ser buenas personas. Entonces, hay personas que sí son académicos, Ya. como me ha tocado a mí en muchos casos, que son buenos académicamente, pero la otra parte es lo que carecen. O sea, si bien es cierto, la formación profesional, la preparación académica es importante, Claro. pero un centro de trabajo, la calidad humana, la inteligencia emocional es lo que más pesa, Claro, siempre va a pesar más la inteligencia emocional. pero es de lo que más se carece. Por eso que no nos preparan para eso. Y justamente para eso tengo mi centro de capacitación del ser. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional tiene que ver con 5 habilidades divididas en 2 áreas. ¿Ya? 2 áreas, 5 habilidades. La primera área se llama inteligencia intrapersonal. Y la segunda se llama inteligencia interpersonal. A ver. Hablemos en buen cristiano, Para que entiendan. para entender y no perdernos en el limbo. Claro. ¿Qué es la inteligencia intrapersonal? La inteligencia intrapersonal tiene que ver con lo interno. ¿Ya? De cada uno. Claro, con lo interno, lo que está dentro. Ahí tenemos, por ejemplo, el autoconocimiento y la autoconciencia. ¿Ya? Para que tú puedas manejar tus emociones, para que tú puedas estar bien con los demás, primero tienes que conocerte. Si tú no te conoces, entonces, ¿cómo vas a manejar, controlar y vas a conflictar con los demás? Cuando hablamos de autoconocimiento, que es lo primero, que pertenece a la intrapersonal, nos estamos refiriendo a aquella persona que tiene la capacidad para darse cuenta cuando está conflictuando cómo se siente. Por ejemplo, yo estoy molesto contigo, pero en ese momento que estoy conflictuando contigo, me doy cuenta que mis manos comienzan a transpirar. En ese momento, me doy cuenta que mi corazón comienza a latir fuerte, que me pongo tenso, que me da ganas de pegarte. Me doy cuenta en ese momento. A eso se le llama autoconciencia. ¿Ya? La capacidad de darme cuenta lo que me está pasando no después En ni ese antes, momento. sino en el momento que estoy conflictando contigo, porque si no tengo esa autoconciencia, no entro a la segunda parte que está, que está dentro de la intra, que se llama autorregulación o autocontrol. Ya, ese ritmo acelerado del corazón, las manos sudadas, esa sensación de impotencia, tú identificas que es a consecuencia de ese momento de conflicto que estás teniendo con alguien. Claro, en el aquí y ahora lo sientes. Ya, ¿y de qué me sirve eso? Para poder qué me llegar sirve? al segundo nivel. Ya, Como ya sé cómo me siento, viene lo que se llama el autocontrol o la autorregulación, que es la capacidad para regular esa emoción para que no salga desproporcionada y no salga con violencia. Entonces, como yo sé cómo me siento, lo voy a regular. Ya no te voy a mentar la madre, no voy a usar palabras violentas. no te voy a aventar la silla. La voy a regular. De tal manera Ya. que podamos conversar tranquilo y llegar a una solución. Ya tengo el autocontrol, ya tengo la autoconciencia y tengo el autocontrol. Y viene la tercera, que tiene que ver con la automotivación o la motivación. Un buen líder
Una persona que tiene inteligencia emocional tiene la capacidad para motivarse y motivar a su equipo. Entonces, cuando hablamos de esos tres, pertenece a la intrapersonal. Ya, pero a ver, regresemos a la interpersonal. Intra. o Regresemos inter. a la interpersonal. Cuando yo identifiqué... No, el estamos co- hablando de la intra. Ya, pero cuando yo identifiqué justamente en ese aspecto, Ya. mi ritmo acelerado, Claro. cardíaco, Autoconocimiento. ya, autoconciencia. ya me conozco, ya sé cómo estoy reaccionando, Ya. ya sé que me estoy llenando de ira, ya sé que estoy Ya. frustrándome, ya sé que estoy por reventar, ya sé que estoy un volcán a punto de erupcionar, ya sé que Claro. voy a lanzarme contra ti. Ya. ¿Cómo evito esa reacción fuerte, furibunda que podría tener Ya. contra mi semejante, contra mi superior, contra mi subordinado, contra mi igual en el trabajo, que algo no me está gustando? ¿Qué técnica aplico para controlar mis emociones en ese momento? Existen muchas técnicas de autorregulación. Primero, se llama enfriarse fisiológicamente. ¿Ya? Si yo veo que no puedo manejar mi emoción en ese momento que estoy peleando contigo, ya me di cuenta que estoy así, hago una retirada. Salgo, me voy a caminar en la calle, o me pongo a ver televisión, algo que me divierta, ¿Ya? o de repente me pongo a hacer deporte, o alguna actividad que me guste. ¿Para qué? Para que la emoción disminuya, la emoción baje. Una vez que la emoción ha bajado, ya me puedo enfrentar con la persona con quien estoy conflictuando. ¿Por qué? Porque la emoción no es eterna. Tú estás molesto ahorita conmigo, estás al 100%, pero pasado 1 hora, 2 horas, bajó al 50, al 30, ya se puede manejar. Ya puedes conversar. Una forma es de enfriarse fisiológicamente, que significa que baje la adrenalina para poder conversar contigo tranquilamente, porque en ese momento de alteración no lo voy a manejar yo, o de repente yo sí lo puedo manejar, pero si tú estás alterado no me vas a entender y por lo tanto hago esa retirada. A Una ver, forma. antes que me explique otra segunda forma, doctor. 251-9422, 940-800-800. Confírmame, José. Tenemos el 467-4499 también. 3 líneas habilitadas. Perfecto. 251-9422, 467-4499 y el 940-800-800. Mi centro de trabajo, mes 3. Es el tema de esa noche. Y algo que menciona ese doctor Dávila es la retirada antes de Claro. explotar. Pero qué difícil es hacer eso. No es difícil. Pero yo le digo a veces cuando estamos en el calor de una discusión, lo que queremos hacer es, tengo que decirle lo que me parece, tengo Por que eso decirle que lo que, primero lo- viene el lo que auto- tengo aquí en mi lengua. Por eso primero viene la autoconciencia, pues. Justamente porque te das cuenta que estás en ese estado y que no lo puedes manejar, sales. Pero si tú consideras que sí lo puedes manejar, no necesariamente vas a retirar. O sea, es una posibilidad. Ya, es una forma. Claro, no necesariamente te vas a... Si tú crees que lo puedes manejar, pero ¿qué pasa si tú lo puedes manejar y el otro no? Ahí está el problema. También tienes que retirarte para que él se enfríe, para que baje la emoción, porque la emoción no es eterna. Si tú estás al 100% molesto, con cólera, ahorita, pasado las horas, ya bajó. Y por lo tanto se puede conversar, dialogar, llegar a un punto en medio, a un acuerdo. Claro, siempre una discusión a veces hay uno que se termina enfriando inmediatamente Claro. o al menos mantienen bajo calma sus emociones y está pidiendo, cálmate y hablemos, cálmate y hablemos, Así es. cálmate para hablar y la otra persona sigue que grita, que grita, que grita. En ese momento lo mejor es Claro, retirarse. no se puede conversar. Voy a conversar contigo más tarde, cuando estés más tranquilo, cuando estés más calmado, porque te veo un poco alterado. Le hablas bonito y te haces la retirada. Y ya más adelante vuelves a conversar sobre ese problema cuando ya está más calmado y más tranquilo. Y en una circunstancia que un trabajador, una persona que está de repente soportando gritos de sus jefes o superiores y se queda en silencio y solamente llora en la frustración, ¿está haciendo bien guardando silencio? Mira, ya podemos aplicar acá la psicología conductual. Ya. Existen 3 tipos de personas. Personas pasivas, Ujú. personas agresivas y personas asertivas. Ya. ¿Quién es el pasivo? Aquel que se calla, no dice nada, tiene voz baja, es tímido, titubea cuando habla y no sabe decir, válgase la redundancia, no sabe decir no. Entonces abusan de él. Cuando un jefe te grita y tú te quedas calladito, es porque estás emitiendo una conducta pasiva. Ujú. En cambio, el agresivo, otro tipo de conducta, es aquel que sí contesta, pero también transgrediendo, hablando lisuras,
hablando fuerte, rompiendo los límites. Y ahí se arma la bronca. Claro, si el otro es agresivo y tú agresivo, se arma la bronca. Se arma la bronca. Se agarran entre dos. Y el tercero es lo que propone la psicología conductual, que es la persona asertiva. Aquel que reclama sus derechos respetuosamente, sin ofender a los demás, ni ofenderse a sí mismo. Sabe utilizar palabras claves para buscar una solución, pero no se altera y busca siempre la manera correcta de encontrar soluciones al problema. Si yo soy un jefe y estoy detectando en la conversación que estamos teniendo, doctor Dávila, ciertos patrones de conductas agresivas que tengo sobre mis subordinados, el equipo que trabaja a mi alrededor, ¿qué puedo hacer para comenzar a cambiar mis hábitos con mis trabajadores? Primero, expresa tus emociones. Eso es importante. Siendo jefe tú, si algo te incomoda del trabajador o algo me incomoda a mí del jefe, sí está permitido expresar sus emociones, primero. Segundo, nunca se califica a la persona. Nunca. Que eres un torpe, que eres un tarado, que no vales nada, que no sabes hacer las cosas bien. Nunca se califica. La segunda parte es dirigirse a la acción, a lo que te molesta, más nunca a la persona. ¿Sabes qué? Estoy molesto, estoy incómodo, me siento mal porque esto que está acá no me gusta lo que has hecho. Ya. Veamos cómo lo solucionamos. En ningún momento te califiqué, en ningún momento te puse adjetivos calificativos, no te insulté, pero sí me enfoqué en lo que me molesta. Y cuando uno se enfoca en lo que le molesta, entonces nos enfocamos en el problema, más no en la personalidad. Mayormente las discusiones destructivas, mayormente las discusiones conflictivas, es cuando tú ofendes al otro y el otro se pone a la defensiva y también te contesta con ofensas, o se puede quedar callado, pero se queda resentido y eso queda pendiente. Por lo tanto, una comunicación eficaz es aquella persona que sí manifiesta sus emociones, sí manifiesta sus sentimientos, pero sin calificar, sin enjuiciar, dirigiendo siempre a la acción, a lo que te molesta, no a la persona. Más nunca a la persona. Ahí está justamente la razón del problema. Claro. Porque cuando hay una persona que en el área de la oficina, en el trabajo donde puedes estar desarrollándote, si te fijas en la persona, la calificas de mediocre, de incompetente, que no sabe hacer bien su trabajo, y está haciendo sobre la persona, Claro. y no sobre la función que esa persona está cumpliendo. No eres inteligente emocionalmente hablando, pues. Eres un bruto. Perdone que le diga, doctor, pero Hablando, es un bruto. claro, emocionalmente sí. Claro. Excelente. Hablando Porque no razona. Claro. En cambio, una persona que es inteligente emocionalmente, ¿sabes qué? Me siento un poco disgustado, me siento molesto por lo que acabas de hacer. Justamente esto que está acá me molesta. A ver cómo lo solucionamos. Te enfocas en la acción. Pero mayormente los jefes que son inteligentes, académicamente hablando, siempre se centran en la persona y lo califican, y la otra se resiente, tiene cólera, se estresa, y al final no hay una buena relación interpersonal. A ver, vamos con una comunicación, doctor, en estos momentos. El tema es: mi centro de trabajo me estresa. 251-9422, 467-4499 y el 940-800-800. Estamos con Gerardo, que nos llama desde San Luis. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Gerardo, cuéntanos, ¿sientes tú que tu trabajo te estresa? Sí, pero yo quisiera consultar Ajá. al doctor Dávila, que de manera interesante nos está ilustrando el tema del conflicto, ¿no?, entre las personas. Levante la voz. En este caso hay un caso especial de un sobrino que tiene 14 años y que ha cambiado mucho en estos 2 últimos años, no acata órdenes, está pegado al celular y lo peor es que utiliza términos soeces frecuentemente de manera natural. Desacata, desobedece, no saca la mascota, pegado al celular, y cuando se le quiere pedir el celular coge a la fuerza y hasta empuja a sus papás. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Es cuestión solamente de conducta, de normas, o es algún problema quizá ya glandular, que hay secreciones de sustancias químicas, en fin, que afectan la conducta de la persona y haría falta pastillas, ¿no? O sea, tratamiento psiquiátrico, o puede ser solamente psicológico y terapéutico? Agradecería la orientación de... Sí, es un problema
Gerardo, de modificación de conducta. Apúntalo si quieres. Se llama modificación de conducta, que tiene que corregir en este caso el adolescente, ya tiene 14 años, está en la adolescencia, por lo tanto seguramente él está constantemente en el internet. ¿De qué se está escapando? ¿De qué está huyendo? Porque a veces los hijos, como no hay afecto, no hay cariño, no hay espacio para él, ellos se escapan. Y una forma de escaparse en el alcohol, en la droga, o también puede ser, en este caso, en el internet, pasando mucho tiempo, muchas horas. Y como está en la adolescencia, donde las hormonas están ahí fluctuando, lógicamente que también se ponen un poco rebeldes. Pero mayormente hay que trabajar modificación de conducta para que él pueda manejarse bien en su hogar y en el colegio donde se encuentre. Perfecto, gracias Gerardo por la llamada telefónica. Estamos con Miguel, que nos llama desde Piura. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Seminario. Bueno, Piuranazo por el apellido, pues, pero ¿sabe qué? Yo tengo una cuestión que preguntarle a usted. Cuando en realidad los jefes son los incapaces, ¿ya? Entonces llega un profesional de alto nivel y tratan de vapulearlo, aburrirlo, porque lo consideran una persona que les va a sobrepasar, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar eso, no? Porque al final mayormente eso se ve en el Estado o incluso en universidades particulares, ¿no? Que los ponen a dedo ahí a los profesores, incluso no tienen ni maestría, se burlan de la universitaria. ¿Y qué profesionales vamos a formar, señor, con esa incapacidad? Ya. Hay una universidad donde el director es un sacerdote. Y Miguel, ¿a ti te ha pasado algo así en el centro de trabajo? ¿Te sentiste menospreciado, menoscabado en tu capacidad, en tu formación y tu calidad humana? Bueno, que el hecho que me llame la atención un señor que quiere que le digan doctor, y no es doctor, pero ni para curar gripe, claro que me incomoda, ¿no? O sea, yo soy un profesional, digamos, que tiene maestrías, doctorados en varias universidades del mundo, no de Perú solamente, sino del mundo, y que venga un señor que se dice administrador, que no se para, sino que camina y quiere que lo sigan y quiere que le digan doctor, y si le pedimos un grado no es de bachiller. ¿Y cómo reaccionas tú ante su presencia? ¿Qué es lo que haces, Miguel? Sonreír, hermano, sonreír y decir, bueno, necesito el trabajo, mejor me hago el cojo. El cojudo. Perfecto, Miguel. Gracias por la llamada telefónica. Sí, doctor. sí. Mira, a mí me dicen Walter. Exitosa. Varias veces. Me dicen licenciado, me dicen magíster, me dicen doctor, y a mí me da igual. ¿Me entiendes? Claro, cuando una persona te pide que le digas el grado que tenga o no lo tenga, es porque en el fondo hay baja autoestima. Hay carencias. Porque yo no valgo por lo que he estudiado en la universidad, yo valgo porque soy un ser humano. Y tú me puedes llamar Walter y yo me siento bien, tranquilo. Cuando tú dices, no, llámame médico, llámame doctor, llámame psicólogo, entonces estoy tratando de cubrir algo que en el fondo tengo carenciado. Y eso se llama baja autoestima e inseguridad. Por eso que él tiene temor, tiene miedo a que uno que tenga más conocimiento, esté más preparado, lo pueda suplir. Esa carencia que él tiene, esa inseguridad, porque no se siente bien preparado, hace que trate mal al personal y trate de repente hasta de sacarlo y botarlo, porque es competencia. ¿Y qué tiene que hacer el personal que está bajo el mando de esa persona que muestra incompetencia o baja autoestima? Bueno, existen dos posibilidades. La primera es que converse con él, que le diga su incomodidad de manera respetuosa, de manera asertiva, o si no, que vaya a otra instancia superior para comentarle lo que está pasando. O hacerse como lo dice Miguel, hacerse el cojo. No, pero si es el cojo también va a reprimir y va a aguantar hasta que Va a ir acumulando. Claro, va a haber un momento en que ese cojo va a caminar bien y le va a dar un palazo en la cabeza. Siempre es bueno hablar. Claro, sí. Siempre y cuando la otra persona quiera conversar, quiere escuchar. Claro. ¿Y qué hacemos Ahora, si no quiere conversar? ¿Qué hacemos si sentimos un maltrato de un superior y que no quiere entrar en razón? mira, si no quiere entrar en razón, como te digo, vas a una instancia superior. Y si aún así no puedes, tú tienes que optar. O te sales del trabajo, o te vuelves inteligente y manipulas al neurótico.
Ya. Porque el neurótico es problemático. ¿Y se puede manipular? Claro, el porque neurótico? si yo sé cómo... es que es predecible. Los neuróticos son predecibles o no. Ujú. En cambio, el que es flexible no es predecible. Tú no sabes cómo voy a actuar ahora, porque yo actúo de acuerdo al contexto. Ujú. Tú no sabes si ahora me voy a molestar o no me voy a molestar, porque yo no me molesto siempre de la misma manera, de acuerdo a cómo se presente la situación. En cambio, el neurótico es predecible. Siempre actúa de la misma manera. Por lo tanto, como yo sé que es predecible, lo puedo manejar. Ah, ahí está también Lo puedo usar manipular. la inteligencia emocional. Claro, porque ya sé, que le puedes dar a la sobadita, pero sabiendo que lo estás manipulando porque no aprende. ¿Me entiendes? Entonces, el neurótico es predecible, es manipulable. El que no es predecible es el flexible. Aquel que se mueve como el tai chi Ujú. o como el junco, donde va el viento va, pero no siempre actúa de la misma manera. Interesante. Ahí tienes un buen consejo, Miguel. Así que el tema de esta noche es: mi centro de trabajo me estresa. Y justamente, doctor Dávila, hay una llamada pendiente por responder, que estamos conectados desde San Juan del Lurigancho con David. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor conductor. Buenas noches, doctor. Y gracias por las respuestas que me van a brindar. Ujú. Yo Cuéntanos, soy un David. supervisor y tengo a mi cargo un promedio de 30 personas, de los cuales el 80% son mujeres. Ya. Y cada vez que yo tengo una reunión con mi personal, ¿no?, respecto al horario de trabajo, la puntualidad o alguna observación dentro de su trabajo, siempre uno, dos o tres trabajadores, digámoslo así, ¿no?, levantan el gallinero, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a reclamar. Pues yo quería saber cómo podría yo mejorar la comunicación Ya. con los trabajadores o persuadir a esas dos, tres personas, ¿no? Ya. Ya, pero David, Generan el problema David. en el grupo de trabajadores. David, te pregunto algo. ¿Tú intentaste conversar con esas dos personas que, como dices, agitan, alborotan el gallinero, alborotan a los demás trabajadores? ¿Intentaste conversar con ellos a solas? Sí, intenté conversar con Ya. ellos, pero están por un momento tranquilos, pero nuevamente tienen esa actitud, pues, ¿no? Actitud. Ya. Generalmente cuando yo tengo una reunión con ellos grupal, ¿no?, generan ese conflicto, ¿no? Y Sí, eso llama también Sí, pero te pregunto, a a todo el grupo a solas. que todos también reclamen, Tú ya ¿no? los tienes identificados. A solas intentaste conversar para ver qué es lo que desean, qué es lo que está pasando, de qué forma limar las asperezas es. que podría haber. ¿Lograste conversar con ellos? Y si lo hiciste, ¿qué te dijeron? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, reaccionaron de mala manera, un poco, digamos así, agresiva. Ujú. Entonces mi pregunta era, bueno, eso me genera, bueno, un estrés a mí, ¿no? Ahora, Como una supervisor. pregunta. ¿Siempre llegan tarde o a veces llegan tarde el personal que está a No, tu cargo? son impuntuales, Ya. siempre llegan tarde. Ya. Siempre. Y tú ya, por ejemplo, has puesto las reglas al comienzo de que la puntualidad es importante Así es, y aún así Así llegan es. tarde. sí, Y ahí, claro, tú así es. de Llegan repente tarde. sancionas a la persona que ha llegado tarde y los demás son los que levantan a la gente. Así es. Y los demás también, los demás trabajadores se fijan en ellos y dicen, pero ¿por qué tienen tanto preferencia por esas dos o tres personas que llegan tarde, ¿no? O sea, nosotros nos exigen puntualidad, entonces debería ser el trato igualitario para todos. Ujú. Perfecto. Claro, acá la puntualidad es un valor, ¿de acuerdo? Y es bien cotizado en todo sitio. En este caso, si por ejemplo hay tres que están haciendo problemas, porque la verdad la puntualidad es importante, salvo pues excepciones, porque el carro se malogró o porque ha habido mucho tráfico, puede ser que yo tolere una tardanza tuya. Excepciones. Claro, porque si vienes tarde porque de repente hubo un choque y flexible. Pero no habrá choque todos los días. Por eso le pregunté si es constante la llegada de tarde. Como tú decías, está muy bien. Hay que conversar con esas tres personas. Tratar de persuadirles, convencerles de que ellos también son responsables del comportamiento del grupo. Porque el equipo tiene que tener pertenencia y tiene que estar cohesionado. ¿Yo qué le recomiendo? Yo les recomiendo que hagan dinámicas y trabajos grupales. Ya. Hay muchas técnicas que yo enseño para que ese grupo esté cohesionado
para que más estén integrados, para que haya más socialización y para que puedan llegar a un entendimiento en esas dinámicas, en ese trabajo grupal, ellos pueden manejar lo que es la puntualidad y aprender de eso. A ver, David, ¿sigues en la línea, David? Sí, sí. David, y cuando hablas con el personal, das esas inducciones por el tema de puntualidad u otros aspectos laborales, ¿en qué tono les hablas? ¿En el tono con el que estás conversando con nosotros? Sí, en el mismo tono, pero los trabajadores siempre tienen una mala expresión, bueno, no son todos, son algunos, pero los demás a veces les siguen, pues, ¿no? Que igual nos tienen que tolerar nuestra hora de ingreso, ¿no? Siempre piden o buscan algunas excusas, y eso yo he visto que en algunos contagian. Otros sí se mantienen en su responsabilidad, llegando muy temprano, pero yo lo que quería saber es cómo puedo mejorar la comunicación, ¿no? O de qué manera podría persuadir para que cambien esa mala actitud que tienen. Acá, como te comentaba, hacer dinámicas grupales, trabajo de equipo. ¿Hace trabajo de equipo o no? Sí, hacemos trabajo en equipo en el campo, pero... No, dinámica grupal para fortalecer la integración del grupo. Eso no. Eso tienen que hacerlo. Eso no. Eso tienen que hacerlo para que ahí se integren más. Y segundo, tiene que haber sanciones, castigos, sanciones. De repente algo se le va a quitar, un reforzador se le va a quitar si llegan tarde. Eso ya tienen que poner ustedes, ¿no? Alguna sanción, que no significa un castigo físico, pero sí puede ser un castigo económico, puede ser un castigo de repente que se quede una hora más a trabajar. En fin, depende de lo que ellos dispongan. Pero según la regla de la empresa. Tiene que haber una consecuencia. Exactamente. Porque si no se van a acostumbrar siempre a eso. Gracias, David, por la llamada telefónica, pero yo le preguntaba por el tono de voz que le emplea. ¿Eso es importante cuando manejas grupos, doctor David? Claro, ahí hablamos de la asertividad. Una persona que hable tranquilo, que no ofenda a la persona, que se centre en la incomodidad que le está pasando, en este caso el horario, llegan tarde. Ya. Está bien, porque tampoco se puede quedar callado. Lo que pasa es que si no está haciendo caso es porque hay un grupo de 3 personas que están ahí asusando a todo el grupo. Entonces, una dinámica grupal, una integración, donde todos llegan a un acuerdo en esa dinámica y también bajo una acción de una consecuencia, un comportamiento de una consecuencia. Exacto. Y la consecuencia puede ser positiva o negativa. Como está llegando tarde, tiene que haber una consecuencia, porque si no, le da igual. Un memorándum, un descuento. Descuento. Porque son reglas de la empresa. Por supuesto, por eso ellos tienen que ponerlo. Pues. Bien, vamos con otra comunicación telefónica. Son las 11:39. Mi centro de trabajo me estresa. Estamos con Alessandro, que nos llama desde La Victoria. Hola, Alessandro, ¿qué tal? Buenas noches. Alessandro. Ahí estamos con Alessandro. 251-9422, 467-4499 y el 940-800-800. Confírmeme en producción, estamos con Alessandro. Vamos a retomar la comunicación con Alessandro, que nos llama desde La Victoria. Mientras tanto, doctor Dávila, yo le quiero preguntar por la inteligencia emocional de la vasta audiencia que tenemos con los taxistas. Ajá. En el estrés, el tráfico, el embotellamiento, vías bloqueadas, paro mañana, con todo ello, el taxi, la zona urbana, la pista, es tu centro de trabajo. Claro. Convives con la gente que también transita, peatones u otros conductores. ¿Cómo tiene que ser tu actitud cuando sientes que la cosa se te van de control? Lo que pasa es que tú desde que sales de tu casa ya tienes que pensar que tienes que tener el autocontrol. Si manejas carro, peor todavía. ¿Por qué? Porque estamos en Lima y tú ves acá los choferes, hay choferes que son agresivos, no todos, pero hay choferes que son agresivos. Hay choferes que se meten ¿no? delante tuyo, estás manejando. Invaden la ciclovía, claro. Invaden la vereda. Entonces tú desde que estás saliendo tienes que estar preparado psicológicamente para no caer en el juego. Porque hay una frase que dice, nunca contestes una palabra airada con otra palabra airada, porque es la segunda la que provoca la riña. ¿Me entiendes? O sea, si tú te alteras y me insultas, yo no voy a caer en tu juego. Tampoco me voy a quedar callado, pero tampoco te voy a contestar de la misma manera. Claro. Porque si yo te contesto de la misma manera, estoy como tú. Y por lo tanto podemos llegar a un encuentro, de repente un conflicto, una pelea que se escapa de las manos.
Por lo tanto, yo siempre tengo que tener el control. Ser asertivo, ser comunicativo y buscar otra forma de repente de defenderme. Pues puede estar el policía o puedo conversar con ese chofer de manera inteligente, asertiva para no llegar a esos conflictos. A ver, estamos con Joseph, que nos llama desde Surco en estos momentos. Joseph, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Joseph, cuéntanos, Joseph, ¿tu centro de trabajo te estresa, Joseph? Sí, bueno, más que todo quería comentarle mi caso. Ya. Mire, yo soy administrador de profesión, ¿ya? Pero la pandemia me hizo cambiar de rubro. De pronto, en la pandemia, bueno, mi trabajo como administrador era mucho tiempo en la oficina, sentado, no hacía mucho deporte, subí mucho de peso. Pero en pandemia encontré la natación, las aguas abiertas, y bueno, la oportunidad se me dio de ser salvavidas. Me fui a trabajar a España y de pronto, bueno, me quedé en ese rubro de salvavidas. Tanto terminé de trabajar en España, venía a Perú como salvavidas. ¿Ok? Sin embargo, ahora que estoy trabajando como salvavidas en la federación aquí, extraño un poco mi carrera y bueno, obviamente también, sinceramente, quiero comentarle muchas veces cuando he salido con mis amistades, ¿no? Que también son profesionales, me siento un poco bajoneado al decirles, oye, yo soy salvavidas, ¿no? Como que antes era un entorno más, por cómo decirlo, personas que eran administradores, analistas, otros administradores, entonces, y ahora que es un mundo más deportivo, ¿no? Me acuerdo, para contarle, ¿no? Hace poco conocí a una jovencita, hace como unos 2 meses, 3 meses, y cuando ella habrá pensado que era administrador, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y le dije mi carrera y que ahora soy salvavidas, y no sé cómo que se alejó. Entonces, ahora que estoy en el trabajo, a veces me siento un poco bajoneado porque de lo que antes quizás tenía un puesto de alto mando, unos puestos de confianza, ahora estoy en esto. Yo me siento a veces bien, pero no lo sé, me ha chocado un poco te también. Sientes desvalorizado. Que siento bajón, o no sé cómo decirlo. Bien, doctor. Claro, yo acá estoy observando que tú has ampliado tu zona de confort y eso es bueno, porque no es que yo salga de mi zona de confort, sino amplío. ¿Qué significa eso? Que si bien estoy como salvavidas, que me gusta, pero también me gusta lo que hacía antes, por lo tanto está ampliado. Es como yo tengo mi consultorio, yo tengo mis pacientes, pero también doy conferencias. No es que he salido de mi zona de confort, sino lo he ampliado. Y está muy bien porque él está haciendo cosas y sin darse cuenta logró ver algo que también tenía como potencialidad, que en este caso es la natación y el salvavidas, porque eso fue de casualidad. Por la pandemia y muchas cosas más se metió a algo y descubrió que era bueno para eso, a tal punto que se puso a trabajar como salvavidas. Y está muy bien. Lo que él tiene que trabajar un poco es su autoestima. Está bajoneado. Claro, porque si la chica está viendo en mí el cargo, el poder, o sea, no me quiere, pues. No me quiere, o sea, si yo tengo cargo alto, si tengo plata, sí va a estar conmigo, es interés. Y no es así, porque la chica que me quiere o que me quiera, tiene que ser por lo que yo soy, por mi ser. Claro, la parte económica también es importante, pero también es importante que yo soy un ser humano y que me quiera como un ser humano, y lo demás ya viene por añadiduría. Por lo tanto, hay que trabajar la autoestima, que no se sienta mal, al contrario, siéntete orgulloso de que ahora tú sabes más que tus compañeros, porque no solamente estás en el rubro de la administración, sino también estás en el rubro de la natación y estás en ventaja sobre ellos. Haz lo que te gusta, con amor y con cariño, porque todo llega solo. Exactamente. Joseph, un fuerte abrazo para ti. Vamos una vez más habilitando líneas telefónicas, repitiendo el tema de esta noche, aquí en Despierta tus emociones. Mi centro de trabajo me estresa. 251-9422. Tenemos también habilitada la siguiente línea, el 467-4499 y también el 940-800-800. Y ante la siguiente comunicación, doctor, el hecho que tú reacciones mal,
puede ser también en tu centro de trabajo, puede ser un factor del cómo está tu vivencia en casa. Tú puedes ser muy jefe, muy trabajador, puedes ser supervisor, puedes ser un empleado, el cargo, la función que puedas ejercer. El cómo vivas en casa, cómo es tu vida personal, ¿termina finalmente reflejando en tu entorno laboral? Puede ser cierto si no tienes inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en psicología se llama desplazamiento. Los problemas a veces se desplazan. Por ejemplo, yo peleo contigo, tú eres mi jefe, no te puedo contestar, me quedo calladito. Voy a mi casa y aquí... Y ahí revientas con todo el mundo. ¿A quién le pego? Le pego a mi hijo, discuto con mi mujer, a tal punto que mi mujer me dice, oye, vienes tú amargo a tu trabajo, vienes de allá, yo no te he hecho nada, siempre vienes así todo... ¿Por qué? Porque he tenido problemas con el jefe. ¿Eso cómo se llama? Desplazamiento. Igual que el niño. Un niño, por ejemplo, cuando tú lo castigas y tú le pegas al niño, el niño tal vez no te puede pegar, pero agarra su muñeco y lo destruye. Y al agarrar el muñeco, va a destruirlo. ¿A quién lo está destruyendo? Simbólicamente, a ti. Está desplazando su problema al muñeco. Entonces, eso pasa cuando yo tengo problemas en mi casa. Constantemente, no tengo una vida equilibrada. Llego a mi empresa, llego al trabajo, ¿y con quién me las agarro? Con los trabajadores. Cuando ellos no tienen nada que ver. Eso se llama desplazamiento y eso es por falta de gerencia de emociones e inteligencia emocional. Ahí tengo que disociar el ámbito laboral del ámbito personal. Buen término, el término disociado, que significa que cuando vaya a mi trabajo no voy a sentir la emoción que siento en mi casa porque estoy en un estado diferente. Lógico, porque si yo me asocio también ahí jalando el problema, entonces voy a traer el problema en el trabajo. Vienes con problemas al trabajo y peleaste con tu mujer, ¿qué pasó? Claro, Te dicen. pasa. O puedes Muchas pelear con la veces, mujer o con el hermano o algo pasó. O de repente en el camino peleaste con el chofer también. También, el tráfico. Y entras molesto. Saliste feliz de casa, en el tráfico te peleaste con todo el Y mundo. entras molesto llegas y tú lo molesto al saludas y trabajo. te saluda. Pero es un tema de inteligencia emocional. Claro, por supuesto que sí. Porque uno tiene que tener la capacidad. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad humana de sentir, reconocer estados emocionales en uno mismo y en los demás. Es controlar las emociones, regular las emociones. La persona inteligente emocionalmente es la que controla y regula las emociones de tal manera que sabe cómo comportarse. Vamos a otra comunicación. Desde Barranco nos llama Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal Miguel? Cuéntanos. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Quería preguntar con respecto al tema de las relaciones interpersonales. Ajá. Mire, el caso es el siguiente. Nosotros somos exalumnos de un colegio y formamos un grupo en el WhatsApp. Y hay un compañero que vive en España, pero cuando participa agrede a los demás. Él se siente superior, ustedes son unos misios, ustedes son así, tal por cual, que han logrado desarrollarse, ustedes son subdesarrollados, y menosprecia a los demás. Entonces, yo quisiera preguntarle, y porque muchos compañeros me comentan, ¿no?, ¿qué actitud podemos tomar? Porque sacarlo del grupo, porque le hemos hablado, pero no entiende. Le hemos dicho, oye, pero tienes que ser más cortés con tus compañeros, somos amigos, el grupo es porque somos amigos, ¿no? Pero esta persona viene con unos aires de superioridad, y menosprecia a todos, y cuando ha venido acá al país y ha habido reuniones, no va. Entonces participa, escribe en el WhatsApp, escribe lo que se le ocurre, pero no participa personalmente. Cuando hay una reunión, no, las veces que ha estado acá en el país, no ha ido. Entonces, no se fue. Me parece que tiene un problema psicológico. Ya, pero Miguel, ¿y ustedes cuando conversaron con él, qué les ha dicho? ¿Cuál fue su reacción? Disculpa. Cuando ustedes conversaron con él, ¿qué les dijo? ¿Qué respondió? No, que cuando hace como 3 años, y fui a una reunión y supuestamente le gustó estar con nosotros. Ya. Y se portó bien, pero después, como vive ya muchos años fuera del país, cuando escribe, dice que allá en España son así, que la forma de hablar es así, pero ofende.
es racista, a los morenos los insulta, menosprecia a la gente. Entonces, hay una sensación pues, de malestar en el grupo. Ya, ¿no? o sea, Entonces, justificó su conducta. Perfecto, Miguel. Gracias por la llamada, doctor. Sí, yo tendría pena por ese señor. ¿Por qué? Porque una persona que tiene buena autoestima no se siente más ni menos que los demás. Yo reconozco que tú tienes habilidades, cosas que yo no sé. Pero yo también tengo cosas que tú no sabes. Eso no significa que yo sea más o menos. Somos diferentes en determinadas áreas académicas, en determinadas áreas laborales, pero como seres humanos seguimos siendo iguales. Una persona que tiene buena autoestima no mira el título, no mira el cargo, no mira el poder, no mira la raza, la religión, lo que mira es al ser humano. Yo te veo como ser humano y como ser humano entre tú y yo no hay ninguna diferencia. Porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos un corazón, también sufrimos, también lloramos, también dormimos, también comemos. O sea, no hay diferencia, la esencia humana no cambia. Pero aquel que se siente más, aparentemente tiene buena autoestima, no. Es un pobre con baja autoestima. Como decía Adler, el complejo de superioridad. Las personas que se sienten superiores, en el fondo, no tienen buena autoestima. Pero aquel que se siente bien consigo mismo y que te ve a ti como un ser humano, independientemente del poder, del cargo que tengas, esa persona tiene buena autoestima. Entonces, si yo veo a esa persona con esas características, lo miraría con un poquito de compasión, de comprensión, con un poquito pensando que en el fondo él tiene baja autoestima y quiere cubrir su baja autoestima sintiéndose más que los demás. ¿Pero qué tiene que hacer? Vamos a ver, ahora, ya conversó y él sigue igual, ¿no es cierto? Justifica. Y además no produce. O sea, no es una persona que a pesar que fastidia, tampoco produce porque ni va a fastidiar nada más. Yo, si estuviera en el WhatsApp, honestamente, sí lo sacaría. Porque es un cáncer en el grupo. Está lastimando. Claro, ¿no? Y también Ya estoy viendo. por supuesto, no está sumando. Y el líder, ojo, el líder es aquella persona que trabaja con su equipo para lograr objetivos comunes. Y dentro de esos objetivos comunes, todos cumplen una función. Y si uno no cumple esa función, hay que sacarlo. Ya sabes, Miguel, vea la opción eliminar contactos Claro, por supuesto. del grupo. Hay que sacarlo. Malogro. Vamos con la siguiente comunicación. Estamos con Martín, que nos llama desde Los Olivos. Hola, Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Martín. Cuéntanos, Martín, te escuchamos. Yo he trabajado toda mi vida en cocina, en restaurantes. Qué bonito. Bueno, hasta que llegó a tener el mío. Qué bueno. Y de verdad que ha sido, el trabajo es bonito, ¿no? Algo que me gusta de mi trabajo es que salgo de la cocina y mi trabajo se termina ahí, no tengo que ver más allá hasta que regreso a mi horario laboral al día siguiente. Pero algo que sí me estresaba mucho era el tema de que a los cocineros se nos ha implantado un chip que la cocina sí es sacrificada, es duro el trabajo, ¿no? Pero que nosotros tenemos por vocación que trabajar y a veces hacer. Yo he escuchado cocineros orgullosos decir, no, yo he trabajado 16 horas, 18 horas seguidas, que sí, que comemos en 5 minutos, porque así comemos los cocineros, pero después uno dice, y la remuneración, o sea, seguimos cobrando como si hubiéramos trabajado un solo horario. Y cuando yo muchas veces me he quejado, me han dicho, ¿no? Es que si es la profesión, me dice, eso es tu vocación, hay que ponerse la camiseta. Pero cuando esa manipulación, por decirlo así, que empieza desde los chicos que empiezan a hacer prácticas, ya se convierte en una especie de maltrato, ¿no? Ya. Sí, entendido. Bueno, tú sabes que una creencia es una idea con un sentimiento de certeza. El sentimiento de certeza es lo que le da fuerza a la creencia, pero no es verdad. ¿Me entiendes? Porque las creencias son cuestionadas, las verdades no. Por ejemplo, Pedro existe. ¿Alguien puede discutir tu existencia? Nadie. Pero es una verdad. Los hombres son mortales. ¿Es una verdad o una creencia? Es una verdad porque los hombres mueren. ¿Me entiendes?
Solamente las mujeres salen embarazadas, más no los hombres. ¿Es una verdad o una creencia? Es una verdad. Claro, porque los hombres no hay ningún hombre en la vida, en el mundo que haya salido embarazado. Los gatos dan mala suerte. ¿Es una verdad o una creencia? Es una creencia. Porque puede ser cuestionado. Los judíos son tacaños. ¿Es una verdad o una creencia? No entro en discusiones. Porque hay judíos que no son tacaños. Entonces, una característica de una creencia es que pueden ser fácilmente cuestionadas y no son verdades. Cuando dicen que los cocineros tienen que trabajar 16 horas, ¿es una verdad o una creencia? Una creencia. Lógico, es una creencia, porque yo lo cuestiono. Y tú también. Las verdades nunca se cuestionan. Pero ¿cómo cambias esa creencia? Vamos por partes, explicando para que lo entienda. ¿Me entiendes? Entonces, esa creencia que se ha instalado en el subconsciente de las personas de que sí, los cocineros son los que se sacrifican más, los que trabajan 16 horas, como es creencia, se puede cambiar ese chip. PNL, el mapa no es el territorio, ¿no es cierto? El archivo que tiene en su mente tiene que modificarlo. ¿Y cómo lo modifica? Tendríamos que hacer terapias de programación neurolingüística o de hipnosis para cambiar ese chip. Pero desde ya él, de lo que estoy escuchando, él sí ha roto ese mapa. Porque él dice, está loco, ¿desde cuándo me han puesto eso? Él está hablando por los demás que piensan así. Lo que pasa es que él no debe sentirse mal. Porque lo que está haciendo es bien. ¿Por qué? Porque tú estás al decir que no, ¿por qué? Pues, ¿quién dice eso? Además, esa es una creencia y yo voy a hacer lo que yo creo y mis horas son 8 horas, a no ser que me paguen más y yo esté de acuerdo. Punto. Pero no te sientas mal, porque tú se has roto la creencia, pero no te sientas mal. Porque la creencia es una idea con un sentimiento de certeza y lo que le da fuerza es sentimiento de certeza, pero no es una verdad. ¿Listo? Interesante. Ahí es un tema de modificar tus creencias. Claro, porque la creencia más vivimos en un mundo prelógico que más son creencias que verdades. Claro. La existencia de Dios también es una creencia. Y vamos a discutir si agarramos ese punto. Y ahí llegamos hasta la madrugada. Ah, sí, claro. Y no hay tiempo para más, doctor Dávila. Número, lugar de contacto, ¿cómo lo ubicamos? Bien, Pedrito. Yo tengo una escuela que se llama, apunten por favor, Escuela de Desarrollo Personal Superete. Damos clases de inteligencia emocional, que ya viene el curso de inteligencia emocional, curso de autoestima, curso de oratoria, curso de sanando la herida del pasado, curso de videos, en fin, todos los cursos. Solamente llamen al 955-194-755. Digan que vienen de Exitosa o que vienen de TikTok o de Exitosa para que le hagan el 50% de descuento. Ahí está, listo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias, muy bien. Ha sido